Qué alegría dar comienzo a este nuevo análisis. A ver, tras muchísimos análisis fundamentales de empresas cotizadas en bolsa, hay que tener algo muy claro. El verdadero trabajo no termina cuando compramos la acción. ¿Qué va? Ahí es donde empieza la continuidad y el seguimiento constante. Como ya sabéis, la mayoría de empresas presentan resultados trimestralmente o a veces cada 6 meses para mostrarnos si el rumbo que lleva la directiva es el correcto. Así que al realizar un análisis fundamental, es vital hacer un seguimiento y comparar los resultados que presentan con las estimaciones que daban tanto los analistas de Wall Street como la propia compañía. Por eso, en esta presentación vamos a desglosar y comentar los resultados del primer trimestre de 2026 de varias empresas de primer nivel que ya teníamos analizadas en el canal. Vamos a ver cómo les ha ido. ¡Arrancamos! Bueno, para que tengamos clara la hoja de ruta de hoy, esta es nuestra agenda. Empezaremos con el seguimiento del análisis, luego pasaremos al sector financiero con Ares y SS&C, veremos el costo de la IA en Meta, la nube de Alphabet, la convergencia de Amazon y cerraremos con las perspectivas y la comunidad. Sección 1. Seguimiento del análisis fundamental. Vamos a sentar las bases. Básicamente, ¿qué es esto del seguimiento de resultados? Pues es la monitorización continua. O sea, es absolutamente obligatorio estar pendientes trimestre a trimestre o semestre a semestre y poner cara a cara los resultados reales contra las promesas, tanto las que hacía la propia directiva como las que esperaba Wall Street. Es literalmente la única manera de saber si la historia que nos contaron al principio sigue siendo cierta o si el negocio está empezando a perder fuerza. Y ojo, un inciso importantísimo antes de meternos en harina. Recordamos que todo este material tiene un propósito estrictamente educativo. No es, ni mucho menos, una recomendación o sugerencia de compra o venta de ninguna acción. Simplemente pretendemos enseñar de una manera muy clara y muy simple cómo realizar análisis fundamentales de acciones cotizadas. Nada más. Pasamos a la sección 2, Finanzas, Ares y SS&C. Fijaos en el contraste entre estas dos compañías porque es fascinante ver cómo reacciona el mercado. Por un lado tenemos a Ares con un crecimiento espectacular de ingresos del 28%, alcanzando los 1.270 millones de dólares. Pero técnicamente fallaron en el beneficio por acción, reportando 1,24 dólares cuando se esperaban 1,38. Y por otro lado está SS&C, con un crecimiento de ingresos más tranquilo, del 8,8%, pero que sí logró superar las estimaciones de beneficios, llegando a 1,69 dólares. Lo curioso aquí es que a pesar de ese pequeño tropiezo técnico de Ares, el mercado aplaudió a las dos. La razón, una altísima calidad en su crecimiento orgánico. Y esto nos lleva a entender por qué a Ares se le perdonó ese fallo. 1.000 millones de dólares. Se dice pronto, ¿verdad? Pues es que esta cifra representa un hito histórico absoluto. Por primera vez, Ares ha superado la barrera de los 1.000 millones en comisiones de gestión recurrentes en un solo trimestre. Dinero seguro, predecible, que no depende de los vaivenes de la bolsa. Nos demuestra que son, sin lugar a dudas, el banco en la sombra de referencia para los grandes inversores institucionales. Tercer punto. Meta. El coste de la inteligencia artificial. Aquí tenemos una tensión brutal. Es el ejemplo de manual de cómo dos analistas ven exactamente los mismos datos y piensan cosas totalmente opuestas. El optimista mira el reporte y alucina. Un crecimiento del 33% en ingresos por publicidad porque la IA está haciendo que los anuncios sean muchísimo más efectivos y caros. Pero claro, luego llega el pesimista y se echa las manos a la cabeza. Ve que el crecimiento de usuarios diarios está estancado en un mísero 4% y, lo que es peor, previsiones de gasto de capital, el famoso CAPEX, que se disparan hasta los 145.000 millones de dólares. Una auténtica locura. Y Mark Zuckerberg intentó calmar las aguas diciendo esto: vamos a invertir agresivamente antes de que los ingresos por IA generativa sean masivos, porque la oportunidad es histórica. A ver, la caída del 10% de las acciones tras los resultados no tuvo nada que ver con que el negocio vaya mal ahora mismo. Meta es una máquina de imprimir dinero. Esa caída fue un toque de atención de Wall Street exigiendo explicaciones. Quieren saber cómo esa factura gigantesca en chips y servidores se va a traducir en beneficios reales. Los inversores todavía tienen el trauma del metaverso muy reciente y temen volver a ver otra espiral de gastos sin control. Sección 4. Alfabeto. Nube y búsquedas. Si pasamos a Alphabet, los números asustan, pero para bien. Fijaos en este crecimiento explosivo de Google Cloud. Han destrozado por completo las expectativas, pasando de unos 12.260 millones en el primer trimestre de 2025 a la friolera de 20.000 millones ahora en 2026. Estamos hablando de un salto del 63%. Han demostrado con datos sobre la mesa que son el proveedor de infraestructura vital para la IA, casi duplicando sus pedidos gracias al éxito de los modelos Gemini. Y por si alguien dudaba, Sundar Pichai, su CEO, soltó esta gran frase: la IA no está canibalizando la búsqueda, la está expandiendo. Porque además del boom de la nube, resulta que su negocio tradicional de búsqueda sin Google creció un 19%. Esto básicamente fulmina de un plumazo el argumento de muchos analistas que decían que los bots de inteligencia artificial iban a cargarse el modelo principal de Google. Para nada. Tienen la red, tienen la capacidad y tienen los resultados.
Sección 5. Amazon y la convergencia perfecta. Por favor, mirad esta cifra, 44,2 mil millones de dólares. Ese ha sido el gasto en CAPEX de Amazon solo en este trimestre. Es la prueba definitiva de que Amazon no se va a quedar mirando desde el banquillo. Están invirtiendo al mismo nivel salvaje que Meta y Alphabet en esta carrera armamentística por dominar los centros de datos y la infraestructura de IA. Pero a pesar de que este gasto enorme podría dar vértigo a cualquiera, resulta que han logrado el margen operativo más alto de su historia, un espectacular 13,1%. ¿Y cómo lo han hecho? Pues funcionando a pleno rendimiento en sus tres pilares a la vez. Tenéis AWS creciendo a un ritmo del 28%, la publicidad subiendo un 22%, impulsada por Prime Video, y unas ventas minoristas sólidas con un 15% arriba gracias a su fantástica red logística. Es hoy por hoy una máquina perfectamente engrasada. Y llegamos a la sección 6. Perspectivas y comunidad. Os dejo esta pregunta para que le deis una vuelta. Estamos viendo cómo se castiga o se premia a las empresas no por el dinero que ganan hoy, sino por cómo nos venden el mañana. Entonces, ¿creéis que Wall Street peca de impaciente al exigir dinero inmediato a infraestructuras que cambiarán el mundo? ¿O pensáis que es un freno totalmente necesario para que estas gigantes no tiren el dinero por la ventana? Este es, sin duda, el gran debate de 2026. Y para seguir aprendiendo y creando criterio, recordad que tenéis a vuestra disposición todo nuestro ecosistema. Cada semana subimos material didáctico para que aprendáis conceptos básicos de análisis y finanzas, y los viernes nuestra cita ineludible con un nuevo análisis fundamental completo. Además, ya sabéis que en nuestro podcast profundizamos muchísimo más sobre estos temas y en la web publicamos los análisis de acciones con muchísimo más detalle en formato PDF. Y por supuesto, nos podéis seguir en X, Instagram y Threads para el día a día. Bueno, terminamos este análisis agradeciendo de corazón el seguimiento tan espectacular que está teniendo el canal. Sabemos que la gran mayoría de los que nos veis habitualmente todavía no estáis suscritos, así que si os gusta lo que hacemos, considerad suscribiros. De verdad, nos ayuda muchísimo a llegar a más personas a las que, como a vosotros, les apasiona este mundo de la inversión y el análisis de empresas. Deseamos que paséis un muy buen día, un saludo y un fuerte abrazo.